¿Para qué sirve la ecografía abdominal en los niños? Te lo cuento todo en el siguiente vídeo. Hola supermamás, bienvenidas de nuevo al canal de Yo y Elvira. Yo soy Elvira Otero, soy pediatra de atención primaria y estoy aquí para contarte cosas importantes que debes saber de salud infantil. Así que espero que tengas todas tus necesidades bien cubiertas para poder tranquilamente ver este vídeo, o si quieres ponerte a escucharlo mientras haces otra cosa, que siempre hay tareas de casa que hacer, pues también está muy bien. Hoy vamos a hablar de la ecografía abdominal, de para qué nos sirve. Porque hay una cosa que escucho mucho. Hay una frase muy típica de: es que fui a urgencias porque el niño tenía dolor de barriga y no le hicieron nada, no le hicieron una ecografía. ¿Esto siempre es una queja fundamentada, digamos? Pues no siempre. Entonces aquí te voy a explicar la diferencia de cuándo sí que tienes que insistir porque tu hijo necesita una ecografía abdominal y cuándo no. Y sobre todo que tú te quedes más tranquila y entendiendo por qué en algunos casos no se hace la ecografía, no se considera relevante ni importante, o por qué se deniega, ¿no?, esa prueba, o por qué te dicen no te lo voy a hacer directamente sin darte una explicación, para que tú estés tranquila de que si el niño no la necesita realmente, pues no estás perdiendo nada. Y cuando realmente tienes que insistir y que si no te lo hacen allí, pues como si te quieres ir a un privado y que te haga un privado. Entonces tienes que saber en qué casos sí es necesaria. No tienes que ser médico, tienes que saber 4 cosas básicas para que esto no te pase, porque es verdad que es algo que atormenta a muchas mamás, ¿no? Que ya no saben qué hacer, se van de alta, no saben si volver por urgencias, si no, si ser más insistentes. Entonces, para eso es este vídeo. Y también para explicar un poquito qué hacemos con la ecografía, qué tipo de prueba es y para qué nos vale. Lo más frecuente es que cuando un niño tiene un dolor abdominal agudo, es decir, algo reciente, como muy súbito, ¿no?, pues tiene de repente mucho dolor de tripa y te llegan del colegio y lo tienes que ir a buscar, ¿no?, por ejemplo. O está en casa y está retorcido de dolor, que no se puede levantar, o no quiere comer, le duele la tripa. En estos casos son en los cuales tú ya le das una cierta importancia y dices, bueno, pues habrá que consultar con el médico, ¿no? ¿O qué hacemos? Siempre están esas veces en las cuales el niño puede decir, ay, me duele la tripa, y tú puedes sospechar, es que no quiere ir al cole, o yo qué sé, tiene gases y es un momento, ¿no? Pero cuando realmente hay un dolor abdominal como muy raro, que no te cuadre y que de verdad veas al niño mal, pues es el momento de llevarlo al médico. ¿Y a qué se suele deber ese tipo de dolor? La mayor parte de las veces a gastroenteritis, a infecciones que afectan al intestino o al estómago, y entonces acaban dando diarrea, vómitos, un mix de las dos cosas, a veces con fiebre, a veces sin fiebre. Pero realmente, las mamás, ¿qué pensáis cuando el niño tiene dolor abdominal? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente ahora mismo? ¿Será apendicitis? Eso es como la norma. Y sin embargo no es lo más frecuente, pero está ahí. Y lo pensamos porque es algo que sucede típicamente en los niños. Entonces, claro, dices, es que no se me vaya a pasar una apendicitis. No vaya a ser que yo no les esté dando importancia y resulta que necesite ser visto por un médico. Y tenemos en mente, ¿no?, como que lo que se hace en los niños para detectar la apendicitis es la ecografía abdominal. Y esto es cierto. En los adultos a veces, de hecho, se hace un TAC. En los niños sí. Pero este es el orden, o sea, eso es lo primero que se hace. O para descartar una gastroenteritis, por si acaso vamos a hacer una ecografía abdominal y vemos cómo está el apéndice, pues no, el orden no es ese. El orden es cómo es la clínica, o sea, realmente hay cosas que nos indican que de verdad puede ser la apendicitis. Si hay cosas sospechosas, suficientemente sospechosas, entonces pedimos la ecografía. De hecho, normalmente se pide primero la analítica, porque en esa ya vamos viendo ciertas cosas que son más compatibles con una apendicitis, que es una infección importante que va a necesitar antibióticos y va a necesitar operación, y la distinguimos de otros procesos menos relevantes, como puede ser una gastroenteritis, o simplemente pues que el niño tiene gases o algo le ha sentado mal en un momento dado y ya está, o incluso estreñimiento, que eso también da dolor abdominal. Entonces,
como ves, hay muchas cosas que pueden causar el dolor abdominal, no solo apendicitis. ¿Qué es lo que ocurre? Que la apendicitis no es de un minuto para otro, ya tengo toda la clínica florida y ya sé que sospecho apendicitis. No, claro, esto empieza con un dolor abdominal, se van añadiendo cosas, se va añadiendo vómitos, se va añadiendo que no quiere comer, se añade fiebre, se añade que ese dolor cada vez va más, que ese dolor al principio es difuso, pero luego se localiza donde todos sabemos, ahí en el lado derecho. Y claro, eso no sucede de un minuto para otro, eso lleva una evolución. Entonces hay veces que las mamás estáis pensando, ¿y si se me pasa? ¿Por qué? Pues porque claro, como es una evolución, ojo, que los médicos también lo pensamos, que tenemos que estar atentos de, vale, ahora mismo no parece, pero vigílalo por esto, ¿no? Pero ¿cuál es el momento de pedir una ecografía? Pues cuando realmente hay datos suficientes para pensarlo. Lo que pasa es que os da mucho miedo que la apendicitis de repente ya sea una peritonitis, ya eso se ha extendido y demás. Hombre, hay casos raros como en todo, pero antes de que haya una peritonitis va a haber fiebre, va a haber vómitos, el niño va a estar tirado, o sea, van a pasar cosas antes de eso. Entonces, ¿qué ocurre cuando el niño parece que tiene una gastroenteritis u otro proceso banal? No hay datos que sugieran en este momento que necesita una ecografía porque no parece apendicitis, pero a vosotros os preocupa mucho, porque a lo mejor simplemente son gases. O sea, empezando con una gastroenteritis, pero aún no ha empezado con la diarrea, eso se está gestando, duele mucho, porque el gas intestinal duele mucho, y a lo mejor veis al niño retorciéndose de dolor, y decís, es que necesito algo, y entonces parece que la ecografía es curativa. No lo es. ¿Y qué vamos a ver en una ecografía cuando hay una gastroenteritis, no? Porque esa es la otra opción. Bueno, y si la hacemos, no es dañina, como no es la radiación, bueno, tampoco pasa nada. Bueno, para empezar, el radiólogo, yo creo que estoy muy contento si con cada gastroenteritis o cada dolor abdominal tipo cólico le pedimos una ecografía. Porque tened en cuenta que, vale, no es radiación, pero conlleva que haya una persona mirando bien todo ahí, no es inmediato, no es una cosa automática, súper fácil de hacer, o sea, requiere personal. Entonces, si ya estamos justos de médicos, al menos en la Seguridad Social, pues esto es un problema. Pero además es que no va a aportar nada, que esa es la historia. Así como en otras patologías, sí, que ya os voy a contar. En una gastroenteritis no vamos a ver nada. Como mucho vamos a ver gas intestinal en abundancia y ya está. Hay veces que vemos ganglios, porque igual que se nos inflaman los ganglios del cuello, cuando, por ejemplo, tenemos una faringitis o tenemos un catarro, seguro que tu hijo tiene ganglios por aquí, que le palpa, seguro a veces se les ven que parecen, madre mía, tienen ahí tumores, y eso realmente no es. Pues tenemos también ganglios intestinales, y hay veces que con infecciones leves del tracto gastrointestinal se inflaman y duelen mucho, porque están ocupando un espacio que de normal no hay nada. Entonces, eso es un motivo de preocupación, y eso, bueno, es un hallazgo que hay veces que cuando, aunque eso no parezca apendicitis, se lleva mucho tiempo ese dolor y es muy incapacitante y necesita mucha analgesia, hay veces que hacemos la ecografía para decir, bueno, pues si vemos los ganglios, pues ya sabemos qué es esto y ya podemos estarnos tranquilos de que no es nada raro. Pero, claro, el proceso ha tenido que prolongarse un poco en el tiempo. Si lleva un día con dolor abdominal, una ecografía abdominal no aporta nada a menos que haya estos síntomas que te he comentado que nos sugieran de verdad una apendicitis. Bien, ¿qué otras cosas pueden necesitar de una ecografía abdominal? Hay lo que se llama invaginación intestinal, que es una cosa que suele suceder más en bebés, es rara, pero las hay. Y es que una zona de la tripa, una zona del intestino delgado, se mete en otra tripa. Entonces es como que se estrangula la tripa. Y eso duele muchísimo, como te puedes imaginar. Entonces, para saber si eso está ahí en ese momento, sí que se hace una ecografía. Este es un dolor muy específico, muy intenso, el niño está muy tirado y no es fácil de diagnosticar. Pero lo sospechamos en niños de ciertas edades, que no es la edad habitual de la apendicitis. Entonces, normalmente por eso ya valoramos si puede ser una cosa, puede ser la otra, o lo que son el 90%, que es otro proceso banal, en el cual la ecografía abdominal no nos va a aportar.
Esos son los procesos principales por los que necesitaríamos una eco abdominal por un dolor abdominal agudo. ¿Es útil en un dolor abdominal agudo si hay una infección de orina? No en ese momento generalmente. Otra cosa es a posteriori o si el niño tiene que ingresar porque tiene una pielonefritis, una infección con fiebre que afecta a los riñones, pues entonces estamos hablando de otra cosa. Pero en general no aporta nada en ese momento. No nos aporta en una intolerancia a la lactosa, no nos aporta en otro tipo de procesos víricos. Nos puede aportar si hay un caso de una torsión ovárica, cosa rarísima, así como igual os suena que hay una torsión testicular, eso duele muchísimo, claro, ya está en una zona en la que sabemos cuál es el órgano afectado, pero los ovarios los tenemos dentro y entonces pues ahí puede ser la zona donde también está el intestino o la zona donde está la vejiga. Entonces, esos son casos muy raros y bueno, son casos que se hace la ecografía al ver que eso no mejora y no entendemos por qué. El resto de órganos que hay en la cavidad abdominal, o sea, el estómago, el páncreas, el hígado, el bazo, una ecografía nos va a aportar si ha habido un traumatismo, por ejemplo, un accidente de tráfico, y entonces queremos ver que no haya una lesión en el páncreas, bueno, que realmente ahí tendremos que hacer un TAC. O queremos ver que no tenga roto el bazo. ¿Qué vamos a ver en una eco abdominal? A lo mejor, si le hacemos urgencia por otra cosa, puede ser que veamos un hígado graso. No digo que no, hay muchos niños que lo tienen, ojo. Porque además la obesidad está a la orden del día y eso empeora. Pero vamos a hacer una ecografía de urgencia solo por ver el hígado. Solamente, bueno, sería más bien de manera programada ya en un ingreso cuando hay una analítica y una clínica que nos sugiere que hay un problema de hígado. Si ese no es el caso, no está indicado para nada. De hecho, hay infecciones como la mononucleosis, el virus Epstein-Barr, que puede dar alteraciones hepáticas y no necesitamos ver el hígado para nada con una ecografía, porque no hay cambios que vayamos a ver. Los cambios que podemos ver en una ecografía a nivel del hígado son cambios crónicos, o sea, algo que se ha ido gestando y gestando. No nos vale para nada en un dolor agudo en este momento. Esto estoy hablando en niños, porque la patología es muy distinta a los adultos. Hay un motivo muy especial por el cual podemos pedir una eco abdominal, aunque no esté indicado, que es molestar al radiólogo. No, esto es broma. Lo que os digo, a ellos les molesta mucho cuando no hay una indicación muy importante. Entonces os podéis encontrar que alguna vez los médicos de familia, pediatras, quien sea que te esté atendiendo, tiene que meterle bastante presión al radiólogo de mira, es que clínicamente, si me parece no sé qué, pues porque no quieren hacer ecografías que no aporten nada, porque tienen mucho trabajo. Esto es entendible. Pero si realmente hay un criterio de hay una sospecha alta de apendicitis, hay que hacer una eco abdominal. Si te van a dar el alta, o sea, le van a dar el alta a tu niño del hospital porque te dicen que eso no tiene pinta de apendicitis, que te lo justifiquen. O sea, yo te estoy dando estos datos para que veas que si hay vómitos, fiebre y dolor abdominal intenso, una sospecha alta de apendicitis. Ahora bien, a lo mejor la razón que te dan es no, porque además tiene diarrea y tiene sangre en heces y le ha salido un cultivo positivo para una bacteria y no sé qué, y además tiene mocos, y no sé, o sea, hay otras cosas que lo pueden aclarar. Entonces, no cuesta nada que el pediatra te dé una explicación ahí en el momento y tú ya te quedes tranquila, decir, vale, pues efectivamente no es esto. O simplemente preguntando, ¿por qué crees que no es apendicitis? Que te dé su opinión, una opinión sincera y clara, en 2 frases, y tú te vas tranquila a casa. O si no te deja muy contenta y te quedas mosca, pues entonces es momento pues, de reconsultar en otro sitio. Y creo que esto es todo lo que te quería comentar de la eco abdominal. De hecho, bueno, me he comentado de más. Principalmente es el tema de que la eco abdominal en las gastroenteritis agudas no aporta nada. Aporta, por cierto, en otros procesos como la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero esto se hace también de manera programada y normalmente lo hace alguien que sabe de digestivo en concreto. Entonces, esto es lo que os vais a encontrar en el 99% de las veces. Y que sepas también que la ecografía
es dependiente del observador, es decir, la persona que lo hace la interpreta. Y además depende de muchas cosas, el poder ver bien los órganos y lo que hay ahí. Y hay veces que se hace la ecografía y no se ve el apéndice. No porque no exista, sino porque no se ve por la posición que tiene y a veces hay que repetirlo. O sea, no es tan fácil, ¿vale? No es una prueba tan fácil. Ojalá lo fuese, ojalá esto se perfeccionase y fuese como un TAC que se ve todas esas estructuras perfectamente, pero el TAC radia. Entonces, pues tened en cuenta eso, que nada es la panacea y que lo principal siempre, bueno, no lo sé, con la inteligencia artificial, miedo me da lo que está pasando en el mundo, pero de momento lo que prima en la medicina para poder diagnosticar bien y para poder saber qué le pasa, en este caso a un niño, es lo que le pasa, los síntomas, eso es la guía. Eso es lo más importante que ninguna prueba. Entonces, más importante que las pruebas que te puedan hacer es el médico que te atiende, lo que sabe, lo que te escuche y lo que tú le puedas aportar de los datos del niño que has ido viendo en casa de lo que le pasaba. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, si te ha aportado algo, dale un buen me gusta, puedes seguirme tanto aquí, suscribirte, como seguirme en mis otras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Si te interesa alguno de mis cursos, te dejo la información abajo de los que están activos actualmente. Tengo cursos online para mamás que están muy implicadas y que quieren saber de todos estos temas más a profundidad. Si te gusta aprender de esto para tú sentirte segura y tranquila y saber lo que estás haciendo, te gusta tener las cosas bajo control, pues entonces te recomiendo mucho que mires este material. Te mando un beso muy grande y nos vemos pronto en el siguiente vídeo.